que nos fortalezca. Sigue diciendo el 15, por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, ni higos de los arrojos? Así que todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Quiere decir eso, que hay personas que pueden predicar la palabra de Dios, hacer muchas cosas, pero andan en sus propios pecados, no dejan el pecado. Y entonces, de nada le sirve a una persona predicar la palabra y hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo andar en pecado, andar en desorden, andar en desobediencia a la palabra de Dios. Solo el que hace la voluntad de Dios entrará en su reino. Entonces me llamaba la atención, yo no soy el que voy a predicar, pero me llamaba la atención estas tres lecturas tan lindas que nos hablan muy claro, ¿verdad? Dios nos ha llamado también a nosotros a esforzarnos, a entrar por la puerta angosta, que es dejar el mal, y también a dar frutos, porque en los frutos es donde nos van a conocer. Así es que damos gracias a Dios por esta mañana, que Dios nos bendiga y que la bendición de Dios sea sobre todo su pueblo, sobre Costa Rica y las naciones, en el nombre de Cristo. Dios tiene todo bajo control. La gente cree que al Señor todo se le fue de control. No, Dios tiene todo bajo control. Él está haciendo un trabajo a nivel mundial. Él está haciendo un trabajo, Él se está moviendo. Él está conquistando los corazones del hombre en estos tiempos. Así es que son tiempos buenos. Glorifiquemos a Dios siempre y guardémonos siempre delante de Dios. Le contaba a mi hermana un día de estos que ella está ahí en Lomas del Río, un lugar difícil, pero dice que Dios ha guardado toda la familia. Ni uno de la familia ha tenido problemas de este virus que tenemos. Y Él ha prometido exactamente eso, guardarnos, librarnos del mal. Entonces damos gracias a Dios por eso y que el nombre del Señor sea glorificado siempre. Dios les bendiga con nosotros, nuestro hermano Víctor. Gloria a Dios. Trae la palabra. Gloria al Señor, hermanos, que el Señor les bendiga a todos los acá presentes en esta mañana. Amén. Es una gran bendición venir a la casa de Dios a poder glorificar y bendecir su santo nombre. También bendecimos a todos los hermanos que nos escuchan por este medio. Que el Señor les bendiga también en sus casas y cuando escuchen el mensaje también les sea de bendición.
Que Dios bendiga también nuestra nación, Dios bendiga ese país, bendiga a Dios al mundo entero, y en medio de estos momentos de crisis sea el Señor supliendo conforme a su necesidad y conforme escrito está en su palabra. Él dice, pues Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Gracias, hermano pastor. Gracias. Hoy quiero estar compartiendo, hermanos, una enseñanza sobre el libro de Ruth. Antes de que los pastores pasaran a este lugar, les solicité que si lo podíamos hacer en dos enseñanzas, en dos cultos, para que de esta manera pues no sintiéramos tan cargado este culto y así poder aprovechar al máximo el libro, tener una buena distribución del tiempo y también pues adquirir un buen conocimiento de lo que nos enseña la palabra del Señor en todo tiempo. Entonces, Dios mediante, el próximo domingo estaríamos con la segunda parte del libro de Ruth. Hoy vamos a estar trabajando el capítulo 1 y el capítulo 2. En su totalidad, el libro de Ruth es un libro que es muy corto, usted puede leerlo en un espacio de 20 minutos, lo puede hacer detenidamente. Son 85 versos que tiene este libro. El capítulo número 1 del libro de Ruth tiene 22 versos, el 2 tiene 23, el capítulo 3 tiene 22 y el capítulo 3 tiene 18 y el último tiene 22. Hoy vamos a estar trabajando los primeros 45 versos y el próximo domingo, Dios mediante, estaríamos trabajando los 40 versos restantes. Como en todo, lo más importante es presentarnos al Señor y pedir al Señor dirección, y eso es lo que quiero hacer en esta mañana, en este lugar, que sea el Espíritu de Dios que tome el control de nuestros corazones, de todo lo que suceda aquí, porque todo lo que el Señor permite aquí es porque así Él lo quiere. Que sea el mismo Espíritu de Dios ministrando nuestras vidas y que sea el mismo Espíritu de Dios trayendo paz y trayendo consuelo a nuestros corazones. Voy a orar en esa dirección y oramos por aquellos que no han podido venir y que están en casa, para que el Señor también les ministre. Para el Señor no hay barreras, no hay distancias. Él es todo poder, Él es omnisciente, Él es omnipresente y Él es omnipotente. Él puede estar en todas las partes, su presencia se puede sentir y su gloria puede estar derramada por todos los lugares, en todas las partes. Amado Dios, pedimos en esta mañana que tu Santo Espíritu sea el que llene los corazones nuestros. Tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda verdad. Tu Santo Espíritu es el que nos guía a toda justicia. Él es el que sostiene nuestra vida. Eres tú, Padre Santo, el que nos has guardado. Eres tú, amado Dios, el que trae paz, el que trae consuelo a nuestras vidas. Paséate, Dios, en medio nuestro en este lugar y seas, amado Dios, llenando nuestros corazones con tu gracia, con tu amor y con tu poder, Señor. Que sea una mañana, Padre Celestial, para disfrutar de tu presencia, Señor, para gozarnos en ti. Una mañana donde podamos aprender de tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos da entendimiento y el que nos da la inteligencia, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, el poder y la alabanza al que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a ver cómo manejamos este asunto de las caretas también. Gloria al Señor. Le voy a pedir que se ubique en el libro de Ruth. Después de Deuteronomios, José, Jueces y Ruth, un libro histórico hermoso.
Estamos aprendiendo con esto. Y sé que hay otras que se levantan así. Voy a conseguirme una de esas que se les hace así. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Damos gracias a Él. Bendecimos y glorificamos su nombre. Libro de Ruth. Vamos a leer algunos versos. Yo le voy a pedir que usted en su casa lo lea en el transcurso de la semana. Es un libro hermoso. Es una historia de amor. El libro de Ruth es una historia de amor en un contraste entre dulzura y amargura, y a lo largo del texto pues lo vamos a estar escudriñando. ¿Me dicen amén si se encuentran en el libro de Ruth? Amén. Leemos algunos versos ahí. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué historia más triste, hermano. Salir de un pueblo por causa de hambre, llegar a una nación, y en la nación experimentar que se muere su esposo y que luego mueren sus 2 hijos. Hermanos, para nada es agradable. Le digo que es una historia en contraste, porque el nombre de Noemí significa dulzura, mujer placentera, y para nada aquí lo está reflejando, por lo menos hasta el momento. Hay que hacer el bosquejo de toda la historia del libro de Ruth para poder entender cuándo pasa a recobrar el nombre de Noemí su verdadero significado. Como lo dije anterior, vamos a tener buen tiempo, entonces quisiera establecer en esta mañana el contexto, la misma plataforma del libro, porque si aclaramos estos conceptos nos va a ayudar a entender toda la enseñanza que el Señor pues, nos quiere regalar acá en este libro. Estamos hablando del libro de Ruth. Les digo que es un libro histórico, y es que la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se ha dividido en secciones. Y tal vez no es el punto para tocar esto, pero al menos con respecto al estudio que queremos plantear, nos va a servir a nosotros, pues porque de esta manera vamos a poder ubicarnos cuál es el contexto mismo del libro de Ruth. En el Antiguo Testamento, la Biblia se divide en 5 secciones. La primera sección del Antiguo Testamento corresponde a la ley de Moisés. Entonces, es importante entender esta misma ley, porque vemos que en el libro de Ruth hay ley que se tiene que cumplir. Estos primeros 5 libros corresponden a la ley. El tiempo de la historia en Israel abarcan 12 libros. Es un tiempo meramente histórico. Después viene algo muy hermoso, que es la parte poética o la parte de sabiduría, que también tenemos otros 5 libros. E inmediatamente aparece el conjunto de los profetas, que se dividen en profetas menores y en profetas mayores. Los profetas menores corresponden a otro grupo de 5 libros, y los profetas menores hacen coincidencia con el mismo tiempo histórico. Hablamos de 12 libros más.
Quisiera también hacer referencia a la estructura porque la próxima semana, Dios mediante, estaremos haciendo un enlace con el libro de Ruth y la misma genealogía de Jesús. También está dividido en 5 secciones. Esto corresponde a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que es meramente histórico. Vienen también las cartas paulatinas, que son 13 cartas que escribe el apóstol Pablo. Y después tenemos un conjunto de 8 libros que se llaman cartas universales. Y luego terminamos con el libro de Apocalipsis, que es un libro meramente profético. El libro de Apocalipsis es un libro que es profético. En todo este conjunto, si lo lográramos reunir y armar un solo conjunto, es lo que hoy día nosotros conocemos, la Biblia. Esta es la palabra del Señor. El libro más hermoso que Dios nos ha regalado es la revelación misma de Jesús hacia los hombres. Les comento esto porque en relación a esto, pues vamos a ir acomodando en los textos y algunas enseñanzas. En el libro de Ruth aparecen varios personajes. Importantísimo entender el nombre de cada uno de los personajes, porque entonces podríamos ir viendo por qué aparece en el mismo libro y por qué el evento que ocurre. El personaje principal del libro pues es Ruth, y Ruth significa mujer amigable, mujer amistosa. Tenemos ahí a su suegra, que significa mujer placentera, Noemí, mujer dulce. Aparece el nombre de Elimelech, que es un nombre hermoso, significa mi Dios es rey. Luego aparecen los 2 nombres de sus hijos, Kelión y Malión, y estos parece ser que se asociaron los nombres a una enfermedad congénita, porque en hebreo cada nombre tiene su propio significado y al asignar el nombre pues va destinado a algo que ya está o a algo que se quiere lograr. Malón significa enfermedad, Kelión significa debilidad o exterminio. Aparece también en el libro la otra nuera de Noemí, que se llama Orfa. Ese tiene un nombre un poco no tan aceptable, significa mujer obstinada, mujer testaruda, eso significa Orfa. Y Boz significa en él se fortalece. Boz, luego lo vamos a estar viendo. ¿Dónde entra en escena Boz? Del matrimonio de Boz y de Ruth nace un hijo que se llama Obed, y el nombre de Obed es hermoso. El nombre de Obed significa servidor, y aparece otro personaje más que no se le asigna nombre, se le dice fulano, así lo llama Boz a la puerta de la ciudad cuando lo va a buscar para redimir la herencia y para redimir a Ruth también. Se los digo, esos van a corresponder a la siguiente semana, pero sí es importante tener bien establecido, este fulano lo que representa es la ley, porque además del significado del nombre, cada uno, tanto Noemí como Ruth, como Orfa, como Boz y como Elimelech, tienen una representación espiritual dentro del libro. Ok, vamos a entrarle un poquito a este asunto. El tiempo de los jueces, las escrituras dicen en el verso 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Nos da una luz a nosotros en qué tiempo podemos ubicar al libro. Le decía que es un libro meramente histórico, pero es un libro de inicio de la conquista de Canaán. Es un libro donde viene la repartición de las heredades a cada una de las tribus de Israel. Entonces nos indica el día de los jueces. Pero ¿qué tiempo de los jueces? Porque el tiempo de los jueces es un tiempo que históricamente abarca unos 180, 200 años de historia.
¿Dónde lo ubicamos? Desde el año 1210 hasta el año 1030 antes de la era de Jesús. Suceden un montón de eventos que son trascendentales, que son de suma importancia para la historia misma de Israel, porque de la descendencia de esta mujer viene y nace nuestro Salvador, Jesucristo, de la descendencia de Ruth. ¿En qué tiempo de los jueces lo ubicamos? Lo vamos a ubicar según el teólogo Henry Matthews. Él hace un aporte y dice que es muy probable que sea el inicio del tiempo de los jueces. ¿Por qué el inicio de los tiempos de los jueces? Recordemos un poquito. Jueces capítulo 6, 7 y 8. ¿De quién habla las escrituras? Habla de Gedeón. ¿Qué dice las escrituras en los tiempos de los jueces? Hubo hambre en la tierra y los madianitas tomaron al pueblo de Israel cautivo por 7 años. Entonces podemos ver que si Ruth se van de Belén porque tienen hambre, y estamos hablando del tiempo de los jueces, podemos ubicarnos en los días de Gedeón. ¿Vio qué tan importante es entonces entender cada uno de los elementos de las escrituras? Porque podríamos ir entrelazando elemento con elemento y así podemos ir aprendiendo todos juntos de su palabra. Y yo le digo a Dios gracias por habernos regalado su bendita palabra, que es tan hermosa y la que nos guía siempre, en todo momento. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, Y aquí es importante entender dos conceptos que nos van a servir de plataforma para poder entender el resto. Belén, hubo hambre en la tierra. ¿Dónde vive Elimelech? ¿Dónde vive Noemí? Están en Belén. Belén significa casa de pan. Qué extraño. En un lugar donde hay providencia, ¿por qué se tienen que estar yendo? La Biblia dice en el libro de los jueces que por causa de los hijos de Israel, de haber pecado, vino esto sobre la tierra. Entonces, están en Belén, que significa casa de pan. Se van a ir a un lugar que se llama Moab. Entre Belén y Moab tenemos todo el mar Muerto, y hacia el lado del oeste de Belén tenemos a Moab. Moab es una tierra extensa, una tierra que es grande, y aquí quiero decirle que Moab representa el sistema mundial. No es un lugar de fe para los cristianos, jamás, no es un lugar. El lugar de fe, por fe y por promesa, es Israel. Para el cristianismo es Israel. Hemos sido alcanzados por su gracia, somos el remanente del Señor, y hoy su gracia y su misericordia está también con nosotros. Amén. Y en Él encontramos nuestra fe, y en Jesús encontramos nuestra esperanza. Le decía que Moab representa un lugar que no es de fe, representa al sistema mundial. Entonces, si se van de casa de pan, se van hacia Moab. Hay algo importante entender aquí. ¿Qué tenemos que entender nosotros? En el libro de Deuteronomios 23:3, las escrituras nos enseñan a nosotros que Dios había establecido y se lo había dado a Moisés, que no se establecieran lazos de amistad con los moabitas. Porque resulta ser que cuando Israel es liberado de la esclavitud de Egipto, cuando va subiendo tiene que pasar por Moab, y los de Moab no le tienden la mano, los de Moab no les brindan alimento, no les brindan protección. Más bien desde ahí fue contratado un hombre para que maldiciera al mismo pueblo de Israel. Entonces Dios le dice: no establezcan relación con Moab. Si Elimelech hubiese sido un hombre que hubiera averiguado un poquito, alabamos el gesto de preocuparse por preservar y guardar la vida de su familia.
Eso es importante, eso es de alabar, de Levilet, cualquiera lo hubiera hecho. Si mi familia está en hambre y está en crisis y hay un lugar donde yo pueda ir a buscar refugio, lo haría. Pero a Levilet le faltó un poquito, siendo él de la misma casa de los judíos, averiguar hacia qué lugar se iba a mover. Si esto lo hubiera hecho, hubiera tomado otros lugares, porque no solamente estaba esta tribu, sino que habían otras tribus de Israel que vivían cerca de Moab y que era todavía lo que Dios había establecido, en el orden que Dios había establecido. Se van a Moab, un lugar que no es de fe, y en este lugar experimentan una de las situaciones más difíciles, como hasta donde llegamos. Noemí está en Moab con su esposo. Todo está bien. Su esposo muere. Lo natural es que nuestros hijos e hijas busquen una familia nueva, busquen un matrimonio, se casen. Pero sabiendo el concepto que ya traían por sus nombres, algunos han determinado que estos jóvenes tenían algo congénito. Malón, que significaba enfermedad, y Kelión, debilidad o exterminio, se casan con mujeres de las que Dios había dicho no establezcan relación con ellos. Pero en el transcurso de los 10 años vuelven y mueren sus 2 hijos. Queda entonces Noemí, mujer dulce, mujer placentera, que hasta el momento su nombre, su significado no hacía honor a su nombre. Esta mujer queda desamparada y triste en una ciudad que no es su ciudad. El corazón de ella siempre estaba pegado a Belén, a casa de pan. El hijo pródigo, aunque esté fuera de la casa de su padre, sabía que en la casa de su padre había providencia. Y aunque él estuviese lejos de su casa, su corazón siempre estaba pegado a la casa de su padre. Que el corazón nuestro siempre esté pegada a la casa del Padre. Y que las situaciones difíciles sean para respirar un día y anhelar vivir en el cielo, en una eternidad por siempre. Entonces Noemí toma la decisión de regresar. Cuando usted lea el libro, que le dije que tarda unos 20 minutos, se da cuenta que Dios bendijo a Belén. Y ella dijo, regresaré hacia allá. Pero ahora esta mujer ya no puede regresar sola, sino que tiene dos nueras. Yo no sé si será que ahí nació el concepto del que dice, la que no era, ¿verdad? De nuera. ¿Sí? Yo un día me puse a pensar, ¿será ahí que dice? Es que esa no era de la nuera, ¿verdad? Pero no, gloria al Señor, gloria a Dios. Entre suegra y nueras se había establecido una coinonía, se había establecido un lazo de amistad hermosísimo. ¿Y cómo cuesta eso? Porque Jesús nos enseñó a nosotros en los evangelios que iba a poner en discusión a la nuera con su suegra y padre contra hijo, y desde ahí vemos los conflictos entre suegras y nueras, y nueras y nueras y suegras. Pero aquí podemos ver nosotros que hay una buena relación entre estas 3 mujeres. Jesús habló en Mateo 10:35 precisamente sobre ese conflicto entre las suegras y la nuera. Noemí, en estos 10 años hay algo hermoso que tenemos que aprender de ella.
en la fidelidad de Noemí con su Dios. Ah, qué hermoso es eso, hermanos, encontrarse un hermano que tengas tal vez 10, 20 años de no verlo, y cuando te lo encuentras y te abrazas con él, lo oye hablando el mismo lenguaje del cielo. Qué hermoso es eso, ¿verdad, hermano? Pero no sé si les ha pasado que también hemos dejado de ver por algún tiempo algunas personas que estuvieron en la iglesia y el idioma ya cambió. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues alabamos entonces de Noemí, que a pesar de todas estas circunstancias, 10 años allá en Moab se mantuvo fiel a su Dios. Y qué trabajo más lindo hizo con estas muchachas. Hermanos, hizo un trabajo hermoso. Estas muchachas se apegaron a la vida de su suegra. Ella toma la decisión de regresar de Moab. Hermanos, toma la decisión de regresar de Moab hacia Belén por la condición en que Dios ya había bendecido a la tierra de Belén. Ella trata de persuadir a sus dos nueras e indicarles, hermanos, que ella no tiene nada. La costumbre judía era de esta manera. Si una mujer tomaba por marido a un varón, este varón moría, la ley le permitía casarse con su hermano. Y si el hermano moría, se podía casar con el otro hermano. Eso era la ley. El objetivo aquí era rescatar el nombre de la familia y que no fuese borrada. Porque una mujer sin descendencia, aquí quedaba borrada la descendencia. El objetivo era que la descendencia se pudiera preservar, se pudiera guardar. Y ella le dice, si hoy mismo yo me acostara o tuviese varón y diera luz, ustedes esperarían hasta que él se hiciera grande y se pueda volver a casar. El asunto no era uno, es que eran dos nueras, hermanos. Tenía que quedar embarazada y tenían que volver a quedar embarazada otra vez, porque eran dos. Eso está ahí inmerso dentro del texto, que cuando lo leemos de corrido por encima, no vemos algunos detalles. Por eso les pedí a los hermanos pastores que me dieran el culto de hoy y la clase dominical del siguiente domingo, valga la redundancia, para poder terminar el libro y así no correr. Porque hoy estableceremos los elementos aclaratorios sobre este libro y la próxima semana estaríamos haciendo la aplicación meramente espiritual de la hermosura que hemos podido ver en este libro. Yo le digo que este libro, en los días de los jueces, era un tiempo tenebroso y era un tiempo de oscuridad. El libro de Ruth viene a ser como una estrella que brilla en medio de la oscuridad y da una esperanza a la humanidad entera, porque de ellos nace Jesús de Nazaret, de esta descendencia. Le decía que ellas tratan de persuadirlas. Jesús nos indicó a nosotros de la misma manera que el Hijo del Hombre no tenía ni tan siquiera dónde recostar su propia cabeza. Así que seguir a Jesús debe ser una decisión con una convicción, sabiendo, hermanos, que pasaremos por momentos tal vez un poco difíciles, pero pasaremos por momentos muy lindos y muy agradables también. Mientras están hablando en esta discusión, Orpa, que significaba mujer obstinada y testaruda, se acerca a Ruth y le da un beso. Hermanos, y este beso hasta acá era un beso de aprecio, era un beso de cariño. Y le da el beso y toma la decisión de irse. El dios de los moabitas era el dios Quemos,
Y este Dios era un Dios que era pagano. La tierra de Moab es tierra que es pagana, es tierra que no tenía nada que ofrecer a Israel, como el sistema mismo mundial, en términos espirituales, no tiene mucho que ofrecer en relación a la promesa que Dios nos ha establecido de reinar un día también con Él y vivir por los siglos de los siglos en la eternidad. Viene, le da un beso, se retira, se va. Hermanos, si no se vuelve a conocer nunca más de otro. Esto muestra a aquellos, aquí está representando a aquellos que tal vez por agradar a un familiar, por agradar a un amigo, por agradar a alguien, muestran cierta simpatía con Jesús. Pero estos que hacen una declaratoria de fe en este sentido, no es permanente, porque la hizo no para agradar al Rey de Reyes, sino para agradar a los hombres. Este beso que le da, hermanos, era un beso de agradecimiento. ¿Cuántas personas muestran simpatía por Jesucristo, pero no lo suficiente como para dejar al mundo en su totalidad? Entonces los encuentra usted en doble ánimo, un día sí, otro día no. Se lo puede encontrar un domingo en el templo, pero otro domingo se lo puede encontrar en cualquier lugar. Como puede cantar en el templo, hermano, puede cantar en el karaoke. Orfa está representando aquí, hermanos, a esos que muestran cierta simpatía con Jesús, pero no la suficiente como para decidir seguir al Maestro. Gloria al Señor. Hermanos, amén. Vamos a continuar un poquito. Tú tomas la mejor decisión, hermanos, y el texto más gustado. Yo digo el texto con más brillo, el texto con más riqueza literal dentro de este libro está en uno de Ruth 16, 17, y yo lo invito a que usted lo lea conmigo. Gloria al Señor. 1, 16, 17, después en el 14 está cómo se despidió Orfa y Ruth. Pero en el 16 respondió Ruth, le dice a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me añada Jehová, y aún me añada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Gloria al Señor. Le decía que este es el verso con mayor riqueza literal dentro de este texto. Analicemos un poquito este texto. La Biblia dice: donde fueres, iré yo. ¿A dónde iba a ir? A un lugar que no conocía, a un país que ni tan siquiera sabía cómo la iba a recibir. Pero qué declaratoria más hermosa, y le dice: donde fueres, iré, sin saber a dónde iba. Donde vivieres, viviré yo. Hermanos, ya fuera en una casa, no sabía dónde iba a vivir. O podía, hermanos, que esta situación fuera también como la situación de Jacob. Jacob, un Peniel, tiene por cabecera una piedra, hermanos. Esta suegra no le estaba garantizando nada todavía. A Ruth, hermanos, no le garantizaba nada.
Y ella declara y dice, tu pueblo será mi pueblo. En otros términos, compartiremos los logros, compartiremos los triunfos. Si hubieren derrotas y tristezas, ahí voy a estar yo contigo. Qué lindo, hermanos, es cuando alguien toma una decisión como esta, de seguir a Jesús, hermanos, y que no se aparta de Él, venga lo que venga, hermanos. Qué lindo es eso, encontrarse, hermanos, que usted siempre se los encuentra y le dice, ¿cómo estamos, hermanos? Hemos pasado por momentos así, y uno dice, uy, Dios, qué tristes, pero yo estoy en victoria, siempre estoy firme. Están declarando lo que escrito está en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo, hermanos. Gloria al Señor. Tu Dios será mi Dios. En otros términos le está diciendo, estoy dispuesta a renunciar a todo paganismo, estoy dispuesta a renunciar a toda idolatría, estoy dispuesta a que el Dios de los moabitas ya no será mi Dios, sino que ahora tu Dios será el Dios mío también. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Qué hermoso es ver decisiones como esta. Y expresa y le dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Lo que le está diciendo, estaremos unidas por siempre. Y aún quiero morir en la tierra de Belén y que mis huesos no sean llevados nunca más para Moab. ¿Qué trabajo había hecho esta suegra con esta nuera, hermanos? ¿De qué manera la había evangelizado? ¿Qué testimonio le había dado esta mujer para que ella tomara esa decisión? Y hace una de las declaratorias de mayor convicción: solo la muerte hará separación, o sea, nos podrán separar físicamente, pero vamos a estar siempre juntos. Y con esta decisión, entonces Noemí dice, regresaremos a Belén. Yo estuve analizando un poquito la ubicación geográfica entre Belén y la tierra de Moab. No me indica en qué punto de Moab, porque la tierra de Moab es una tierra extensa y se ubica al otro lado del Mar Muerto. Entonces, llegar desde Belén hasta la tierra de Moab, no sé si había tren o había caballo, no sé, hermano. ¿Sí? Y por la condición del Mar Muerto, hermanos, yo en mis conjeturas, yo diría, lo hicieron a pie. Esta distancia no es corta, hermanos. Hacer toda esta trayectoria y saber uno que va para un lugar que ni le conoce, que va para un lugar que no sabe cómo le van a recibir, que va acompañada de alguien, hermanos, que va exactamente en las mismas condiciones, hermanos, es tomar una decisión genuina. Ahí es la forma en cómo el cristiano tiene que seguir a Jesús, sin cuestionarse ni cuestionarlo. Hoy día hay un bloque, hermanos, que aún está cuestionando a Dios, que aún está cuestionando a Jesucristo. Hemos creído en Él, hermanos, y no le hacemos ninguna pregunta. Yo sé que Él es mi Redentor, yo sé que Él es mi Salvador, que Él es mi refugio, que Él es mi castillo y que Él es mi fortaleza. Suficiente para mí eso, no le haré ninguna pregunta. Solamente, hermanos, le seguimos a Él. Gloria al que vive por siempre. Regresan a Belén, como es común, hermanos. Cuando esta mujer entra a Belén, Noemí era una mujer reconocida, hermano. Entra a la ciudad de Belén y hay un montón de vecinas que la estaban esperando, hermanos. Entonces, cuando entra a la ciudad,
¿no es esta Noemí? Y ella dice, ya no me llamen Noemí, dígame Mara. Ahora sí podemos entonces establecer un contraste entre mujer dulce y placentera a mujer amarga, que significa amargura. Hermanos, no es para menos. Analicemos qué amargura podía traer esta mujer en su corazón. La Biblia expresa en el verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ese Todopoderoso es el Shaddai, hermanos, el todo suficiente, el Todopoderoso. Jehová Shaddai es Jehová Todopoderoso, hermanos. Qué extraño, ella dice, yo me fui llena. Pero cuando salió, se fueron por hambre, iba vacía. Yo me fui llena y ahora he regresado vacía. Es que en relación a la vida humana no hay otra cosa más importante que esa. Ese es el bien más apreciado que Dios ha regalado a los hombres, la vida. Entonces dice, en otros términos, no importa que vengamos con hambre, pero si aquí viniera mi esposo y mis 2 hijos, yo estaría llena. Pero ahora está con una condición de pobreza extrema y vacía, porque su esposo y sus hijos ya no están. Por eso esa forma en que ella expresa y le dice, no me llamen Noemí, dígame entonces ahora Mara, mujer amargada. Ellos llegan en los días en que se empezaba a recoger la cebada en Belén. Y la cebada requería de mucha mano de obra, hermanos. Y la única forma de trabajar era ir ahí. Como que si alguien llegara al lugar donde yo vivo en la época de principios de invierno, es época de cortar naranjas. Ahí hay que ir a cortar naranjas. O los que llegan a una zafra de cortar caña, es a cortar caña, o los que llegan a una época de cosecha de café, pues hay que ir a coger café. En Belén es el tiempo de la cebada, hermanos, y aquí el libro empieza a tomar una tonalidad hermosísima, y es donde empieza a aparecer el personaje de Boaz, que me les quiero adelantar un poquito, que corresponde a determinar en términos espirituales los nombres de los que aquí aparecen. Ya analizamos el nombre, el significado hebreo. Veamos el nombre al que está representando. Boaz está representando al Redentor. Boaz representa aquí a Jesucristo, que redime a la iglesia, y en este caso a una mujer que es gentil como Ruth, hermanos. Representa a Ruth a la iglesia, Boaz a Jesucristo, que redime y rescata. Por eso el fulano representa la ley, que hoy no se lo digo, lo dejamos para la siguiente semana. Gloria al Señor, hermanos, amén. Vamos a continuar. Aquí vamos a aprender cosas importantes. La única forma de ir a trabajar e ir a recoger cebada. Podemos aprender muchas cosas de Ruth, pero antes quiero decirles algo. En Deuteronomios, en el capítulo 24, en el verso 19 del libro de Deuteronomios, está la ley con respecto a los extranjeros. Y resulta ser que cuando se recogían las gavillas, si alguna espiga se caía al suelo, Dios había determinado que el dueño del campo o dueño del cultivo no la recogiera, porque esta iba a ser para 3 personas exclusivas. Número 1 para los extranjeros, 2 para las viudas y 3 para los huérfanos. Y Noemí llega en condición de extranjera.
Cualquiera diría, yo me hubiera quedado en la casa escondida y no salgo aquí. Y mi suegra me trajo, ella verá cómo me alimenta. Me vine con ella, ahora sí que ella tenga cuidado de mí. No, hermanos. Vamos a aprender 3 cosas del personaje de Ruth que hacen grande a cualquier ser humano, hermanos. 3 cosas que hacen grande a cualquier ser humano. Ya estoy aprendiendo un poquito. Pues amén. Vamos a conseguirnos una de esas que se hacen así. Gloria al Señor. Amén. Como la que anda la hermana Sandra. Villito anda, allá veo otro hermano con otra igual. Gloria al Señor. Esta mujer le pide permiso a su suegra. Oye, hermanos, dígame si no es digno de admirar. Una muchacha grande pidiéndole permiso. Ahora ni las hijas le piden permiso a la mamá. Me voy y va. Dele campo porque digo, cuando voy. Claro, hermano. Sí. Y ella llega y le dice, dime permiso para ir a buscar una chambita, porque nos estamos muriendo de hambre. Hermanos, es que tenían hambre. Una mujer, me voy a adelantar con otro más. Noemí representa al Espíritu de Dios, al que nos guía a toda verdad y al que nos guía a toda justicia. Ay, hermanos, ya les adelantamos. La humildad de esta mujer, le decía que hay 3 cosas fundamentales que hacen grande al ser humano. La humildad, no renegó, no se sintió avergonzada, bien pudo haberle dicho, yo no fui formada en la tierra de Moab para venir a tener que mendigar aquí. Le decía que por ser extranjera ella no podía entrar al campo. Ella tenía que empezar a dar vueltas por el campo y ver cuando se quedaba algo botado, corrían los extranjeros, los huérfanos y las viudas para poder recolectar aquello que se había quedado botado ahí. Hasta cierto punto vergonzoso, porque con solo verla que estaba a la orilla del campo, todo el mundo podía decir, es extranjera, es extranjera. Y si estaba un niño por ahí, decían, este es huérfano, no tiene padre ni madre, y aquella es viuda, el esposo se le murió, ¿por qué? No entran al campo. Así estaba establecido. Dios les había dicho, no lo recojan de ahí, no lo recojan, para que el Señor te bendiga. Esta mujer podemos aprender humildad, hermanos, importantísimo, que haya entre nosotros humildad. Hay otra cosa que podemos aprender de Ruth, es la valentía de esta mujer. Hermanos, es que todo trabajo es digno. Amén. Todo trabajo es digno, hermanos. El trabajo es el único elemento que hace que podamos llevar sustento bien ganado a nuestras casas, hermanos. Amén. Independientemente de lo que nos corresponda hacer. Uno como médico, el otro como profesor, como maestro, el otro como mecánico, el otro como el que chapea el césped, los otros que recogen la basura del pueblo. Todos los trabajos son dignos y tienen el mismo nivel de importancia. Entonces aprendemos valentía y aprendemos humildad. Y esta es hermosa. Qué lindo es encontrarse a personas que sean consideradas, hermano. Y ella era considerada. Ella le dijo, suegra, no vaya a trabajar usted, ya es no, tienes una edad avanzada, yo estoy con energías, yo voy a ir. Yo le decía que esta mujer está representando al Espíritu de Dios y que la está guiando, hermanos. Cuando actuamos de bien, el Señor nos guía siempre hacia lo correcto. Cuando el hombre actúa de bien en su corazón, Dios siempre le va a guiar hacia el camino correcto.
El problema es cuando el corazón se empieza a torcer, el camino también se vuelve torcido, hermano. Vemos entonces, le pide permiso para ir a la vendimia, que es de la cebada, y va a una finca, va a un campo, sin saber a dónde iba a ir. Hermanos, y como Dios era la que le iba guiando, la lleva directamente al campo de Moab, a la finca de Boz, a esta moabita va a la finca de Boz. Boz era pariente del esposo de Noemí y pariente de sus hijos. Este era el hombre que la podía redimir, hermanos, que la podía rescatar. Un hombre con una posición económica muy buena, y el nombre mismo de él significa en él se fortalece. Este hombre se había fortalecido en el Señor, y también este hombre era de una postura económica muy buena, hermanos. Ella hasta acá no sabe nada de esto, ni sabe quién es Boz, ni sabe a dónde va a ir, hermano. Pero como está actuando en bien, el Señor la está guiando por el camino correcto. Boz es el ejemplo de un buen patrón para los que sean patrones, hermanos. Veamos el saludo de Boz en el capítulo 2, versos 4. Ya me quité los anteojos. He aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores, vea qué saludo: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Qué respeto. Llegó al campo y le dijo a los criados, Jehová sea con vosotros. Y ellos se levantaron, se detuvieron y le saludaron y le dijeron, que el Señor te bendiga. Debemos de aprender a saludarnos también, hermanos. Aquí nos está indicando cómo tenemos que saludar. Y este es un parámetro fundamental, hermanos. Esta primera impresión determina mucho en la persona, hermanos, determina mucho. Porque la boca habla de la abundancia del corazón del hombre, hermanos. Y usted a veces dice, es que se me salió. No, hermano, no se puede salir nada que no esté guardado. Se sale porque está guardado, hermano. Se sale porque está guardado. Esto expresa el mutuo respeto y marca, hermanos, ahí el terreno. Les digo que es un buen momento para aprender a saludar. Pero resulta ser que a vos ya le habían enviado un correo electrónico, hermano, un telegrama. Ahora el telegrama los cambiamos por un Gmail, hermanos. Le enviaron un Gmail, un Instagram o por Facebook, hermanos. Digamos que lo había abierto. Ay, hermanos, ¿cómo saben ustedes? Gloria al Señor. A él le habían enviado ya un mensaje y le habían dado una referencia hermosa de Ruth, hermanos. Y estando ahí, hermanos, ya conociéndose Boz con Ruth, le expresa palabras hermosas y le dice que bendita que ha venido a refugiarse en las alas del Dios de Israel, y que ha tratado con gratitud y que ha tenido cuidado de su esposa y de su suegra, y que a pesar de esa condición en la que venía, tomó la decisión de venirse con ella. Y empieza Dios aquí, hermanos, aquí yo establezco un enlace de la misma redención de Jesucristo hacia la humanidad entera, hermano. Siendo nosotros gentiles, no siendo pueblo de Dios, fuimos alcanzados por su gracia, fuimos alcanzados por su misericordia, fuimos rescatados, fuimos redimidos, hermano. Gloria al Señor.
Entonces vos envía y le dice que no la molesten, que no la avergüencen, después de felicitarla y decirle por todo lo que había hecho por su suegra. Le da de comer y le da permiso de tomar agua. Veamos, hermano, esto. La gracia y la misericordia de Dios hacia la humanidad entera. En la condición de extranjera no podía ir a comer con los criados. No podía tomar agua con los criados. ¿Dónde tenía que estar? Lejos en la orilla. Porque ella es extranjera. Y ahora le dice, venga y moje su pan con los criados también. Comió, se sació y guardó un poquito, porque nos damos cuenta que de lo que ella le sobró, le llevó un bocadito a la suegra. Es bueno que las nueras le lleven bocaditos a las suegras, hermano. Es bueno. Eso es bueno, hermanos. ¿Amén? La nuera le llevó un bocadito a la suegra de lo que le sobró. Le dio de comer, le dio agua, y esta mujer, bajando el rostro, ella agradece el acto de misericordia que está teniendo, hermano. ¿Qué mejor forma que ser agradecidos al Señor con una actitud de respeto, hermanos, con una actitud de un profundo amor hacia Él? Ella se postra rostro en suelo. Hermanos, cuando nos postramos delante del Señor, alcanzamos su gracia y alcanzamos su misericordia. Después de que come, ella regresa a recoger espigas. Pero ya sucede algo hermoso cuando usted lo va a leer, hermanos. Es que vos da una orden y le dice, dejen botadas gavillas, dejen botados manojos en el suelo. O sea que ya no era cualquier espiguita. Ella había recibido los criados una orden. Uno, no la van a avergonzar. En la Biblia dice, no la van a molestar. Le van a dar de comer y va a venir a tomar agua en el mismo lugar. Pero ahora, de vez en cuando van a empezar a dejar manojos botados. Para los que hemos trabajado en la tierra y que nuestras raíces están en la agricultura, qué hermoso era, después de una rostroqueada o de ir a recoger frijoles, poderse encontrar usted un rollo de frijol que se había quedado por ahí. No sé si a alguien le sucedió, porque usted sabía que en ese rollo había una buena cantidad de producto. Esto es lo que Dios está haciendo con esta mujer. Y vemos reflejada su misericordia, hermanos. Dice que ella trabajó hasta el anochecer y llegó desde la mañana. Solo se detuvo para comer y para tomar agua. Una de las características era una mujer valiente, y esta característica hace grande a los seres humanos. Que seamos valientes, hermanos. Amén. Qué lindo es encontrarse a un hombre y una mujer que sean valientes, hermanos. Amén. Hermanos, y entonces empiezan a dejar gavillas botadas por ahí. Es la misma misericordia de Dios hacia una humanidad que no la merece. Y al atardecer desgranó ella misma 35 litros de cebada, hermano. Las escrituras dicen un efa de cebada. La nomenclatura en relación de un efa se medía en litros, 35 litros, teniendo para comer un día, para varios días, hermanos. La misma providencia de Dios hacia la humanidad entera. Un ejemplo de mujer trabajadora, no desperdició el tiempo, trabajó hasta la noche, hermano. Había trabajado esta mujer con la persona que podía redimir. Y yo voy a agregarle aquí, la obediencia es el mejor camino a la bendición. Amén. Hermanos, queremos ser bendecidos, seamos obedientes.
y vamos a ser bendecidos. Cuando llega a la casa, la suegra le hace una entrevista, hermanos, y le pregunta dónde estaba. Y ella le dice: he estado en los campos de Booz, en la finca de Booz. Y ella le dice: Él nos puede redimir. Y ese nos puede redimir es que era que el hijo que naciera de Ruth iba a ser hijo de Noemí. Así está en la ley. Cuando veamos la próxima enseñanza, nos damos cuenta y vamos a establecer por qué el hijo iba a ser de Noemí y no de Ruth. Era para poder preservar una generación y que la herencia no se perdiera. Cuando llega la tarde, Booz le dice: hija mía, no vayas a otros lugares, no vayas a otros lugares. Mira dónde se van a mover los trabajadores y siga detrás de ellos. Dice que después de que se terminó la cosecha de cebada, 2 semanas, 3 semanas, venía la recolección del trigo. Este proceso entre cebada y trigo, que daba inicio como en mayo, venía terminando en julio, a principios de agosto. 2 o 3 meses duraba este proceso de la recolección de la cebada y la recolección del trigo. En estos 2 o 3 meses suceden eventos hermosísimos, hermanos. Y hoy vamos a quedarnos acá. Y quiero decirle, Ruth refleja las bendiciones que recibe una persona cuando se vuelve al Dios de Israel y forma parte de su pueblo a pesar de su condición en la que tenga que pasar. Y Ruth no calificaba para esto porque era una mujer que era gentil y era una mujer que era extranjera. Pero ella decidió en su corazón seguir al Dios de Israel. Cuando tomamos la decisión de seguir a Jesucristo y no con el beso de Orpa, sino con la declaratoria: tu Dios será mi Dios, hermanos, yo le puedo decir algo, que el Señor tendrá cuidado de nosotros. La siguiente semana entraremos en la segunda parte, que para mí es la más hermosa de este libro. Viene un matrimonio y de esa unión nace un muchacho que se llama Obed, y Obed es el padre de Isaí. Isaí es el padre de David, y Jesús en Jericó dijo, aquel ciego dijo en Jericó: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Esta frase está dicha porque es la misma genealogía de él. Y me les adelanto, Booz es hijo de Rahab, la ramera, la que estaba en los muros de Jericó. La descendencia misma de Jesús viene por 2 mujeres que son gentiles. Eso y otros temas más, ese enamoramiento, ese matrimonio tan lindo, lo vamos a dejar para la siguiente semana. Y es que yo quiero decirle algo, es que Dios es así hace Él las cosas. Solo seamos obedientes a Él, sigámosle a Él. Me encantaría volverles a ver el próximo domingo y así poder continuar con esta enseñanza. Yo quiero que escuchemos el canto, es que Dios es así, porque Él siempre ama hasta el final. Gloria al Señor. Póngase usted de pie y seamos agradecidos a Dios en esta mañana por permitirnos estar acá. Y es que Dios es así. Él siempre ama hasta el final. Gracias, Señor.
en esta mañana por habernos permitido, Dios, estar en este lugar. Padre Santo, por haber conocido hoy un poco más de su palabra, Señor. Bendice a los hermanos, a la iglesia, Señor. Sí, Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor. Cuántas veces, Padre Santo, rehusamos a tu nombre y aún le dimos la espalda, Señor. Y siempre tú nos estabas esperando, Señor, y nos llamabas, Señor. Sí, Señor, es que tú amas, Dios, hasta que regresáramos a ti, Señor. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, sí, Señor, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, Señor. Siempre ama hasta el final. Gracias, Padre. Bendice Costa Rica, bendice esta nación, bendice el mundo entero. Bendice, Dios, este cantón, a los hermanos que hoy hemos estado compartiendo en este lugar, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Llévanos, Dios, con bien a nuestras casas y te damos a ti toda la gloria, Señor, la honra, el poder y la alabanza por siempre. En el nombre de Jesucristo, y nosotros decimos amén y amén. Gracias al Señor, hermanos, una gran bendición haber compartido. Les esperamos el próximo domingo y estaremos terminando la otra parte del libro de Ruth. Bendiciones para todos.